Qué gusto poderles saludar, queridos hermanos y hermanas que están siempre pendientes de esta señal positiva de Agape TV8. Una alegría estar nuevamente con ustedes, su hermano en Cristo, Johnny Linares, quien hoy pues voy a tener esa bendición de poder compartir la liturgia para el día de hoy, 1 de octubre. Como ustedes lo saben, 1 de octubre, pues aparte de que iniciamos el mes de las misiones, también iniciamos el mes del Santo Rosario, pues hoy celebramos el día de una doctora de la Iglesia. Estamos hablando de Santa Teresita del Niño Jesús, considerada como doctora de la Iglesia, donde le invito a usted a que podamos reflexionar sobre la vida de esta pequeña niña, esta santa considerada pues como doctora, y que tenemos una gran enseñanza para toda nuestra Iglesia católica. Pero bueno, yo sé que hoy tenemos la obligación, más que obligación, tenemos el deber como cristianos católicos, y recuerden que es uno de los mandamientos de la Santa Iglesia Católica, es asistir a misa todos los domingos. Yo sé que algunos pues por cuestiones físicas se quedan en su casa y no pueden, y por eso es que hoy estamos con ustedes acompañándole para poder reflexionar la liturgia, tanto la primera, segunda lectura y el Santo Evangelio. Y para no perder mucho el tiempo, ¿qué le parece si leemos pues la primera lectura que corresponde para el día de hoy? Domingo 1 de octubre, hoy iniciamos el mes de las misiones. Y por cierto, un saludo grande a todos los misioneros. Y vamos a leer del libro del profeta, prácticamente una liturgia muy linda, muy provechosa, a veces muy crítica, pero queremos hacerlo de una manera constructiva para usted y para mí mismo. Este mensaje es para usted y también para mí. Así que vamos a leer la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo del 25 al 28. Y dice: esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero hacer una breve reflexión sobre esta cita bíblica. Fíjense que esto me recuerda mucho, incluso es un mensaje duro para los que estamos dentro de la iglesia. Imagínese usted, muchas veces, y esta cita bíblica, ojo, preste atención porque vamos a leer el Evangelio, va en concordancia con el Santo Evangelio, y ya se va a dar cuenta el por qué. Porque este mensaje es para aquellos que no están solamente fuera de la iglesia, al contrario, el mensaje es para los que estamos dentro de la iglesia. Porque el hecho de que usted sea parte de la iglesia y que viva metido en la iglesia haciendo retiros, y el hecho de que usted viva constantemente sirviendo, eso no le va a garantizar a usted su salvación, hermano y hermana. Esto usted ya lo sabe. Es como que usted le diga, y lo he puesto de ejemplo en otras prédicas, el hecho de que sea doctor usted y trabaje en un hospital, el hecho de que usted esté en el hospital no le garantiza de que no se va a enfermar, al contrario, está más propenso. Igual los que estamos dentro de la iglesia católica, o los que estamos dentro de la iglesia sirviendo, estamos más propensos a caer en pecado. ¿Sabe por qué? Como lo dice la palabra, el león anda como rugiente, anda viendo a quién devorar. Somos flanco, ¿verdad? Somos una presa constante para el enemigo. Eso no nos garantiza la salvación. Y dice, precisamente porque me preocupa, tanto para mi vida como para la suya también, lógicamente, dice, cuando el justo se aparta de la justicia. ¿En qué momento dejamos de servirle al Señor? ¿En qué momento nos dejamos de enamorar y hacer las cosas con alegría, con gozo? Y no para vanagloria propia, no para servirnos de los demás, no para estar prácticamente mandando, no, sino para el servicio de Dios. ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento dejamos de ser aquellas buenas personas de buen corazón, de buenas intenciones, sino que nos volvimos una persona soberbia, una persona mentirosa, una persona que no escucha, intolerante?
y caemos en pecado fácilmente. Entonces dice, cuando el justo se aparta de la justicia que practicaba, valga la redundancia, que practicaba, pues se vuelve parte de la maldad y muere. Más el contrario dice, si el injusto se arrepiente y vuelve a la justicia, pues lógicamente se salvará. Hermano y hermana, aquí es una pequeña jaloncito de oreja para usted y para mí. ¿En qué punto de su vida, en el servicio dentro de la iglesia, en el servicio a Dios se encuentra? ¿Ha caído al otro lado del charco, como decimos popularmente? ¿Ha caído al otro lado del río? ¿Está en un punto donde usted mismo a veces nos hemos hecho tan pecadores que ni nosotros mismos nos damos cuenta? Se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana y por eso es que no nos damos cuenta. Pero hoy, hermano y hermana, en su familia, si usted está ahí en su casa, postrada en su casa, pues también el hecho de que usted esté en su casa ahí porque está enfermita, está enfermito, pregúntese, ¿realmente me he vuelto una persona soberbia? Este es el momento de arrepentirse, este es el momento de volver al Señor y servir con amor. Escuchaba un consejo muy lindo que me dieron hace poco, decía, preocúpese por hacer felices a los demás y la salvación vendrá por sí misma. Eso me enamoró mucho, ese consejo que me dieron. Lo escuché y lo quiero confesarlo, porque fue una confesión, valga la redundancia. En una confesión, un sacerdote me dijo, preocúpese por hacer felices a los demás y la salvación llegará a usted. Miren qué consejo más lindo, hoy se lo comparto a usted, porque este consejo pues lo recibí hace poco en el sacramento de la reconciliación. Y por eso es que esta lectura bíblica de Ezequiel nos hace ese pequeño jaloncito de orejas, para que volvamos nuevamente, hermano y hermana, a ser esa persona justa. Y ojo, no solo el justo, como lo he dicho en otras veces, la palabra justa, ustedes saben, el evangelio, el lenguaje hebreo en aquel entonces no era muy rico como hoy lo tenemos. La palabra justo significaba muchas cosas, no solo el que practica la justicia, sino una persona honrada, una persona buena, una persona noble. Y podríamos hablar un montón de sinónimos que simbolizaban la palabra justa en aquel entonces. Por eso es mi invitación para que usted y yo pues podamos volver a ser y volver al camino de la justicia y ser ejemplo y luz para aquellos que nos necesitan. Vamos a continuar leyendo la segunda lectura. ¿Qué le parece? Mire que la segunda lectura también habla, por eso le decía, todas estas citas bíblicas van en concordancia, van tomadas de la mano. Y mire lo que dice el profeta, mejor dicho, el apóstol Pablo en los Filipenses. Y esta segunda lectura es tomada precisamente de eso. La carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y dice, hermanos, si alguna fuerza tiene advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu, escuche esto, nada hagan por espíritu de rivalidad ni de presunción. Antes bien, por humildad, cada uno de ustedes considera a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó, escuchen esto, a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué tremenda cita bíblica que compartimos, de la mano con la primera. Pero lo que más me impresiona es que dice, no hagan algo con el espíritu de rivalidad o de presunción.
¿Cuántas veces hemos visto esto dentro de las parroquias, hermano? Pareciera que los ministerios fueran una competencia, que a ver quién jala más gente. Pareciera que incluso dentro de me duele decirlo, pero lo he visto y lo tengo que decir, hasta a veces entre los mismos sacerdotes, en los mismos predicadores, en los mismos líderes de las comunidades. A veces hasta dentro de esa misma parroquia pareciera como que hubieran pequeñas sectas que cada quien quiere hacer lo que se le plazca en gana. Y a veces no terminan obedeciendo pues al mismo pastor que es el sacerdote. Esto es tremendo, porque esto lo vemos a diario y no quieren hacer caso, no quieren entender. No queremos más división dentro de la iglesia. No queremos más soberbia. Jesús mismo lo decía. Él mismo se puso de ejemplo. Yo no vine para ser servido, sino vine para servir. San Pablo recuerda lo que Jesús le enseñó a los apóstoles. Incluso les dijo, miren, está bonito lo que hacen, está bonito lo que dicen, pero ¿me quieren alegrar? Dice San Pablo. ¿Me quieren alegrar de verdad? ¿Quieren verme contento a pesar de que estoy preso? Pues hagan todo con un solo espíritu, con una sola misión, con una sola alma. Hermano, no queremos más división ni rivalidad. A veces si dentro de nuestra misma familia, entre hermanos nos damos duros, hermanos de sangre. Imagínese usted en una parroquia, cómo se darán duros como que fuera un ring de boxeo. Competencia, chismes, habladurías. Bueno, ¿qué es lo que no vemos? Y por eso, ojo, que no es excusa, que está también este jalón de orejas para aquellos que ponen miles de pretextos y que son tan irresponsables y no aceptan. Por eso es que la gente de nuestra misma familia no va o se aleja, porque dice, ¿a qué voy a ir a esa parroquia si solo dándose duro y chismeando pasan? Ojo, no es justificación tampoco. Se lo digo el jalón de oreja para usted también, que le encanta lavarse la mano como Pilato y justificarse de eso. No, esto es simple y claro. ¿Sabe por qué? Porque bien lo dice el Evangelio, ya lo vamos a leer. El Señor vino por los pecadores, donde está usted y yo. ¿O es que acaso no se nos ha zafado un chisme? ¿O es que acaso no se nos ha zafado una mentira en algún momento? ¿O es que acaso no nos ha divertido un chisme en algún momento? No nos mintamos, hermano. Está Dios que todo lo ve y conoce nuestro corazón. Pero más sin embargo, recuerde lo que dice también, aunque no es parte de la palabra de Dios, recuerde lo que dice San Pablo en Tesalonicenses, que usted y yo somos el reflejo de la gloria de Dios. Muchas veces he dicho eso, que de ahora en adelante ya no reflejemos rivalidad, que de ahora en adelante, hermano y hermana, ya no vamos a reflejar presunción, soberbia, sino que reflejemos la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es la gloria de Dios? San Pablo lo dice, humildad, alegría. Y dice que cada uno de ustedes hagan, es más, dice que vea a los demás, oiga esto, que vea a los demás como superiores a usted, como quien dice, como que fueran sus jefes. Miren, no voy a hablar de política, pero los diputados se han fijado cuando se les olvida en algún momento que son servidores del pueblo, que fue el pueblo quien los escogió, y es el pueblo quien es el jefe de todos los políticos que están en gobierno. Y ojo, no estoy hablando de política. De la misma manera, si a usted se le escogió como líder de una comunidad, hermano, métase esto en la cabeza. Usted es el servidor de toda esa gente. Usted no es el jefe. Lo pusieron como coordinador, sí. Ese puesto no se le va a olvidar. Pero usted es el servidor. No es el servido. No es el acomodado. No es el que, háganlo ustedes. Yo aquí solo dirijo y veo. Usted es el servidor y es el que tiene que dar el ejemplo, hermano. Es cierto, se le dio ese título y bendito sea el Señor. Y no le quiero meter miedo porque yo también, pues, fui coordinador muchas veces en algunos ministerios. Y a veces es cierto, se nos olvida la misión y la obligación y responsabilidad de lo que es coordinar un ministerio. Por eso, le invito en el nombre de Jesús también, pues, que a partir de ahora, como dice San Pablo, miremos a los demás no como servidores, sino como superiores a nosotros, que somos nosotros los que tenemos que servir. Así que, hermano y hermana, esta es la segunda parte prácticamente de este mensaje que viene de la mano, estas tres citas bíblicas, aparte del Salmo, que vamos a compartir hoy en toda la liturgia, en toda la Iglesia Católica a nivel mundial.
Estas mismas citas bíblicas se van a leer en todo el mundo y todos vamos a ser parte de este mismo mensaje. Y ahora vamos a reflexionar el Santo Evangelio. ¿Qué le parece? El Santo Evangelio pues está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Esto le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Señor, del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermano, hermana, este evangelio del día de hoy, también que va de la mano con las 2 citas bíblicas anteriores, yo no sé si usted y yo hemos sido parte de este momento. Muchas veces nosotros, se ha fijado, tenemos la intención o las ganas de hacer algo, pero tenga algo en cuenta, hermano: las intenciones no valen, lo que vale es el acto, el resultado. Y como decía, creo que era Santa Faustina de Kowalska, que tuvo una revelación y vio un camino en el infierno. Cuando se le reveló el infierno, yo recuerdo si era San Felipe Neri, perdóneme, o Santa Faustina de Kowalska, que tuvo una visión, fue trasladada hacia el infierno y vio un camino lleno de oro, un camino lleno totalmente de oro en el infierno, imagínese usted. Y ella o él preguntó: ¿y ese camino qué significa? Y el ángel le contestó: ese camino de oro es el camino de todas las buenas intenciones. Y por eso es que dice: el infierno está lleno de buenas intenciones, precisamente por esa visión. Las buenas intenciones no lo van a salvar a usted. Las buenas intenciones no: ay, pero yo quería, yo quise, yo pensé. No. Lo que nos van a ayudar a nosotros son los resultados, la acción y los resultados. Hermano y hermana, muchas veces decimos que haremos algo y al final no lo hacemos, o todo lo contrario, decimos que no lo vamos a hacer, pero después nos arrepentimos y lo hacemos. Yo no sé si le ha pasado a usted con sus hijos, por ejemplo, que a su hijo usted le dice: hijo, ve a hacer algo, ve a comprar algo a la tienda, y un hijo le dice: no voy a ir, y al final lo hace. O el contrario, le dice a otra hija: hija, ve a comprar tal cosa a la tienda, y la hija le dice: ya voy a ir, mamá. Pasaron 5, 10 horas, usted regresa del trabajo y nunca le hizo el mandado. ¿Cómo se siente usted? Lógicamente frustrado, molesta, y usted va a reaccionar de una manera, pues según usted crea conveniente, ¿verdad? Pero el ejemplo que le doy es porque aquí Jesús pone esta metáfora o esta parábola, nos habla de una parábola acerca de un papá que tenía esos 2 hijos y les dijo que fueran a trabajar a la viña. El primero dijo: no quiero, quiero, pero no lo hizo, y el segundo dijo: no quiero, y al final se arrepiente. Jesús le preguntó a esa multitud, especialmente a los fariseos, en esta parábola de los 2 hijos, pues lógicamente el padre representa a Dios. El padre dio la misma instrucción a ambos hijos. Aquí no hubo ningún favoritismo. A uno no le dijo: velo a hacer después, o esto hazlo cuando quieras o cuando estés descansado. No, le dijo lo mismo a los 2, pero solo uno cumplió la voluntad. No había favoritismo, como le digo. Aquí ambos podían obedecer o desobedecer. Los hijos terminaron haciendo lo contrario de lo que dijeron que iban a hacer. Imagínense,
terminaron haciendo lo contrario de lo que habían dicho que iban a hacer. Uno dijo no quiero, pero lo hizo. El otro dijo sí quiero, pero no lo hizo, aunque parezca trabalenguas. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo lo correcto? Yo sé que usted me respondería lo mismo que respondieron los fariseos, el que hizo la voluntad de Dios. Recuerdo que una vez, pues, valga la redundancia, me quiero poner de ejemplo, una vez mi mamá me preguntó, me dijo que hiciera algo mientras ella se iba a trabajar, ¿verdad? Yo por estar jugando en la televisión y viendo películas, se me fue el pájaro, como decimos nosotros popularmente, se me fue el pájaro. Mi mamá regresó, me recuerdo que me preguntó que cómo me había ido, qué había hecho, y al final me preguntó, ¿pero hiciste aquello que te pedí? Y hubiera visto la cara de vergüenza que tuve, de miedo, porque yo sabía cómo iba a reaccionar mi mamá. Y la verdad es que se siente de una manera tan frustrante y en el miedo. Y eso es lo que pasa, y eso va a pasar cuando venga el juicio para aquellos que estamos dentro de la iglesia, que dijimos que íbamos a servirle al Señor, pero no terminamos obedeciéndole, cumpliendo la voluntad. Llegará un momento en que el miedo se apoderará de nosotros, y también el temor y el miedo, pero sobre todo la vergüenza. Hermano, el primer hijo, ¿verdad? El que no hizo caso, aquel que dijo, no voy a ir, pero al final fue. Ese, ¿sabe quién representa? A los recaudadores, a los pecadores, a las prostitutas, a todos, que de primera, dice la palabra de Dios, no querían escuchar de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto personas que nos cuesta evangelizarlos, no quieren saber nada de Dios, pero al final se convierten? Al final cumplen la voluntad de Dios. Pues esos son los primeros que van adelante de nosotros en la fila. Esos van adelante. Estos están ya casi en la puerta del cielo, porque se convierten, así como le pasó, por ejemplo, a Dimas, ¿verdad? El ladrón que murió a la par de Jesús. Si lo condenaron a muerte, fue porque había cometido un crimen de lesa humanidad o un crimen muy fuerte. No dice la Biblia qué fue lo que hizo, pero sí dice que lo condenaron a muerte, y para que lo hayan condenado a muerte es porque definitivamente cometió un crimen muy grave. Y Jesús, al tenerlo a su lado derecho, le hace la promesa: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué hizo primero para que él recibiera esa gracia? Se arrepiente y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Incluso lo defiende con el otro ladrón y le dice: lo que nos están haciendo a nosotros es justo, pero este hombre no ha hecho nada. Nosotros sí merecemos este castigo. Y por eso, para recibir esa gracia, primero se arrepiente. Por eso es que el que hizo la voluntad de Dios tiene más valor, aunque al principio estuvo de renuente, de necio, estuvo ahí medio un poquito terco, pero al final ya hace la voluntad de Dios. Hermano y hermana, nos ganó el mandado hace rato a nosotros, y precisamente posiblemente sea su hijo, su esposo, quien esté ahí en su casa, por el cual usted ha orado tanto. Posiblemente usted, con todo el respeto que se merece, no va a fallecer antes de no haberlo visto convertido a su hijo, a su esposo, a su hija. Posiblemente Dios le dé esa gracia a usted también. Y posiblemente, porque lo creo en fe, usted junto a su familia gozarán del reino de Dios. Y esto, hermano y hermana, para esto tenemos que cumplir algo muy sencillo: ser obedientes a Dios, cumplir lo que el Señor nos enseña. Por eso es que aquí nos hacemos la pregunta: ¿estamos realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Nos cuesta, mejor dicho, cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué tanto cuesta? ¿Qué es lo que nos hace falta? Aquí Dios, como le decía, no hace diferencias en ninguno de los dos hijos. Y esta es la realidad, hermano. Muchas veces decimos: sí lo voy a hacer, y no lo hacemos. A veces decimos: pero si yo sirvo en la iglesia, si yo soy coordinador, si yo soy sacerdote, yo soy misionero, yo soy predicador. Hermano, esto no nos garantiza que nos vamos a salvar, porque a veces incluso podemos tener palabras bonitas, podemos hablar bonito delante de la gente, podemos dar mensajes
motivacionales, bonitos, que el Señor te ama, lo podemos hacer, y con todo el respeto, eso lo puede hacer cualquiera. Todos tenemos ese don, pero eso no nos va a garantizar a nosotros el poder salvarnos o condenarnos. Por eso, muchas veces decimos obedecer a Dios, pero a veces lo que obedecemos es nuestra voluntad, obedecemos nuestro ego, obedecemos nuestra vanagloria, obedecemos realmente nuestra avaricia, nuestra vanidad. Eso es lo que obedecemos. Y quiero ya ir cerrando rápidamente con esta reflexión, pues, ¿qué aprendimos en esta parábola? ¿Qué podemos aprender? Mire, número uno, la única forma de tener una verdadera conversión, una vida o un encuentro con Dios es el arrepentimiento. Ese es el primer punto. Arrepiéntase, como nos dicen en la Cuaresma, ¿verdad? Arrepiéntate y cree en el Evangelio. Hoy el Evangelio nos enseña esto, arrepentirnos. La parábola de los hijos nos muestra esa necesidad de una verdadera arrepentimiento. De nada va a servir que usted se confiese, por ejemplo, si no nos arrepentimos. De nada va a servir que usted le vaya a pedir perdón a alguien y usted todavía no se arrepiente de lo que hizo. Entonces, las apariencias muchas veces, y ojo con esto, porque el arrepentimiento muchas veces es más, y ojo con esto, es más importante que cualquier apariencia. Porque usted tiene poder tener apariencia de santo. ¿Se ha fijado usted cuántas personas ponen, ay hermanito, y hasta le hablan con un tonito bien bajito, así casi santos y santas, pero son más demonios que saber quién? Y eso no le garantiza. Podemos tener buenas apariencias, pero Dios conoce nuestro corazón y lo hipócrita que somos muchas veces. Dios conoce muy bien nuestras intenciones. Podemos hablarle bonito al oído a alguien, pero no sabemos con qué intención lo está haciendo usted. Por eso necesitamos, en este evangelio nos enseña que necesitamos un verdadero arrepentimiento. Arrepentámonos. Aún usted, hermana, que está ahí en su casa, aún usted, hermano, que está ahí en esa cama, en ese hospital, en su cuarto, arrepiéntase, arrepintámonos. Me voy a meter yo también en el costal, ¿verdad? En el saco, porque no estoy exento de esto. Una segunda enseñanza que podemos tener es hacer la voluntad de Dios, porque ese es el resultado de una vida regenerada y una vida de santificación diaria. Es cumplir la voluntad, aunque a veces lo sabemos que somos hijos de Dios y lo decimos. El Señor quiere obrar en nuestra vida y Él nos ha dado un libre albedrío para que tomemos buenas decisiones y podamos ser santos. Pidámosle al Espíritu Santo, pues, porque somos ignorantes muchas veces. Somos ignorantes del poder pedirle al Señor cómo tomar una buena decisión. Y quiero cerrar con esta última. Pues, hermano, la tercera enseñanza es que los hechos valen más que las palabras. ¿Me entendió? De nada va a servir que usted le pida perdón a su esposa si sigue siendo el mismo mujeriego. De nada va a servir que usted le pida perdón a su papá si usted sigue siendo un mismo hijo desobediente. De nada va a servir que le pida perdón a Dios si sigue cayendo una y otra vez en el mismo pecado. Necesitamos, pues, hechos. El Señor no puede ser engañado. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted. Muchos creen que por su palabrería y apariencia van a engañar, pero a Dios vamos sin máscaras y a Él no lo podemos engañar. Hermano, así que le pido, pues, en el nombre de Jesús, le invito y le exhorto que le pidamos al Espíritu Santo esa fuerza, esa sabiduría, bajo la intercesión también de nuestra Madre Santísima María como modelo de pureza y de santidad, para que hoy domingo y en este mes de las misiones que iniciamos hoy 1 de octubre, pues usted tenga una nueva misión en su vida. Como lo dije al principio y me lo dijeron a mí, preocupémonos por hacer felices a los demás para que la salvación esté a la puerta de su casa. Que el Señor le bendiga, que tengan un feliz domingo, un feliz fin de semana, también una semana llena de mucha bendición, y que bajo la intercesión de Santa Teresita del Niño de Jesús, su familia, usted sean bendecidos por siempre. Sigan en compañía de Agape TV 8, tu señal positiva.